Hola, estamos acá otra vez de nuevo en el grupo de Medicina Integrada, y el doctor Álvaro Quirós, y estamos con dos amigos. eh, Se van a presentar. Yo soy Claudio Rubo y tenemos el gusto de entrevistar a... A María Luz Gledián, ¿cómo están? Bien, bien. María Luz de México, te mandamos un gran saludo desde acá de Argentina. Internacional. Y bueno, eh, el otro día estábamos hablando en un grupo de cuentos sobre la bioenergética que surgió en tema de un cuerpo, en un cuento de la relación del cuerpo con la salud y con la enfermedad y demás. ¿Podés más o menos definir qué es la bioenergética? Porque Sí, es un terreno medio desconocido para nosotros. en realidad es bastante nueva la terapia, digo, como del año 50, 60, entonces es medio desconocido para todos. Además que aborda un tema que es el cuerpo, que está poco explorado y hasta con un poco de temor. Entonces, sí, la bioenergética es una terapia que aborda el cuerpo, que da el entendimiento de que el cuerpo físico tiene una inconsciencia y que cada cosa que nosotros vivimos, por ejemplo, frustraciones, traumas, represiones, se aloja en algún lado físico, ¿no? De nosotros. Se aloja en tensiones musculares, se aloja en tensiones articulares, no sé, como desde el vamos, estas expresiones que tenemos de tenía ganas de patear todo, o la rabia que se aloja en la mandíbula cuando queremos decir y no podemos. Digo, lo que trata la bioenergética es apuntar a esa parte del cuerpo en la que no tenemos conciencia, ¿no? Eh, Como esas cosas que se, que se alojan en el cuerpo y de las que ya no tenemos conciencia, perdimos conciencia de nuestro cuerpo. Y abordar capas más profundas, digo, porque la capa superficial del cuerpo es nuestra piel, nuestros músculos, son las contracturas que quizás tenemos por haber dormido mal o por hacer un esfuerzo o el cansancio. Y lo que quiere abordar la bioenergética a través de ejercicios y de respiración y de ponerle voz, es esa parte inconsciente, es ir un poco más adentro, más profundo, ¿no? Bueno, a partir de esta tensión, no sé, qué regresión tenés, qué estás sintiendo, más o menos. Me explayé Qué un montón. interesante. Está buenísimo. O sea, vos lo estás planteando no como lo pensamos nosotros desde la medicina más tradicional, que las vivencias se guardan en circuitos neuronales. Vos lo que decís o lo que dice la bioenergética es, las vivencias se guardan en el cuerpo, están ahí. Esa frustración, ese enojo está en esa articulación o en ese músculo. Están en el cuerpo. Mm. Sí, Y de uno, hecho, varios ejercicios bases de la terapia son, por ejemplo, acostarte en una colchoneta y hacer la famosa pataleta, digo, la que nosotros conocemos como el berrinche, estar haciéndolo un rato largo hasta que el cuerpo entra en un cansancio muscular físico y el terapeuta te va guiando a ponerle palabras a lo que vas sintiendo y a quizás expresarlo como no quiero esto, como algo que tenga que ver con este ejercicio físico que estamos haciendo. Y eso indudablemente te lleva a alguna sensación, algún sentimiento, alguna emoción que tenés con relación a esa expresión de no quiero, o de estar pataleando, de estar haciendo un berrinche, ¿no? claro. Y entrás por esa vía y entras al cuerpo. Entrás con tu conciencia, usás ese sistema, quizás haya otro sistema, habría que ver. Pero entrás, la conciencia entra al cuerpo y eso que estaba guardado en el cuerpo regresa a la conciencia. Es algo así. Sí, Interesante. Decime, ¿la, sí. la bioenergética es un complemento a la terapia o es una terapia en sí? Bueno, yo como paciente la he tomado como terapia en sí, pero después, cuando la estudié, sí entendí que es un complemento. O sea que vos en una sesión de terapia bioenergética sí le pones voz a lo que estás sintiendo, a lo que trajiste, a la conciencia, a lo que el cuerpo está pasando,
pero sí creo que es un complemento. Como todas las terapias alternativas, creo que son complementos. Claro. Luz, y cuando conectás con ese aspecto que estaba guardado en el cuerpo, inconsciente quizás, por ahí olvidado o reprimido, como decimos en salud mental, cuando conectás, ¿se libera? O no puede ser por ahí muy intrusivo, por ahí es un recuerdo feo, una frustración. ¿El hecho de conectar lo libera? ¿O, o sigue, digamos, o sigue quedando ahí? ¿Lo tenés que trabajar? ¿Cómo es? Eh, bueno, en lo personal sí me ha pasado como paciente eh, de estar en un determinado ejercicio y traer, digo yo, en ese momento siendo paciente ni siquiera entendía de qué se trataba la terapia, la verdad. Lo hice porque llegué a la persona indicada y porque me pasó que tuve buena conexión y nada, y cuando empezamos terapia me sentí muy cómoda, pero no entendía esto, de que se trataba de la inconsciencia de los músculos, de traer a la conciencia lo que pasaba en el cuerpo. Entonces, como paciente sí me ha pasado varias veces en ejercicios en donde traes situaciones que yo no tenía idea que había vivido directamente, ¿no? Como de mi niñez, por ejemplo, de la etapa de los 6, 7 años, cosas así. En mi experiencia, mi terapeuta me guiaba hacia, por ejemplo, la descarga emocional a través del llanto, la descarga emocional a través de la voz, ponerle palabras, pero ahí es cuando yo pienso que es un complemento del psicoanálisis, porque creo que eso es algo que vos traes a la conciencia y que después hay que desmenuzarlo y seguir poniéndole palabras y poniéndole cabeza, Claro, ¿no? Como claro, lo sacaste de tu cuerpo, pero igual tenés que estar... claro. Tenés que posicionarte ante eso. Pasa que estaba ahí en la inconsciencia. Una vez que lo lográs sacar, que no es fácil, después hay que posicionarse. Claro, Tal por cual. eso es complementaria de la psicoterapia del psicoanálisis. Qué interesante. Una pregunta para los no instruidos en psicoterapia. La terapia física, que vos hablaste un poco de unos ejercicios y demás, ¿es una terapia general o es ciertos ejercicios para un tipo de patología, ciertos ejercicios para otras? Eh, ¿Cómo está encarado el paciente? Eh, los ejercicios sí están determinados y lo que trabaja la bioenergética es, por ejemplo, segmentos del cuerpo, que determinadas trabas en segmentos del cuerpo corresponden a determinadas cosas. Por ejemplo, la traba en la parte del pecho y en la parte alta de los hombros y en la espalda corresponden a determinadas represiones y a determinadas cargas emocionales. La parte de la pelvis y las piernas corresponden a otras cargas emocionales. En general los ejercicios, digo, no sé fehacientemente cómo será, pero yo creo que los ejercicios tratas de trabajar la mayoría y en todo el cuerpo vas encontrando situaciones, ¿no? Como por ejemplo, hay un ejercicio que se trabaja con un taburete y literal lo que hace el paciente es acostarse boca arriba y que el pecho quede totalmente expuesto. Entonces lo que trabaja son las tensiones que hay en la espalda y a la vez romper un poco la coraza que existe en la parte emocional del corazón, por así decirlo. Por ejemplo, ese es uno de los ejercicios que trabaja, no sé, esa zona de tensión y esa zona de represiones y de contracturas, por así decirlo, ¿no? Bien, y se va rotando, digamos que vas trabajando todas las trabas o vas haciendo énfasis en alguna sección corporal. Mi experiencia como paciente es que vas trabajando trabas una vez por sesión, o sea, hay un ejercicio por sesión. Si el ejercicio quizás no te encuentra, porque digo, hay partes que obviamente las tenemos más tensas que otras, entonces este ejercicio está costando mucho, pasás a otro que esté en cuanto a zona periférico, ¿no? Como si estás trabajando las piernas, bueno, vamos a trabajar el abdomen, ¿no? No necesariamente te vas a los hombros. Más o menos es así la dinámica. Claro. Bien. ¿Algo aeróbico también hacen? No, pero lo que sí sucede es que como son posturas donde mantenés las posturas por determinado tiempo, si el cuerpo empieza a temblar, el temblor que conocemos del músculo del cansancio,
Entonces sí es un agotamiento físico, que es parte también de llegar al inconsciente, ¿no? Bueno, todo lo que puedas hacer en conciencia no existe ahora porque tu cuerpo está agotado, porque estás en una posición que no es cómoda, porque te duele la espalda, porque hay contracturas, entonces como también es abordar el cuerpo así, ¿no? En la incomodidad. La incomodidad. Y vas más allá de las defensas. Qué psicoanalista estoy. La conciencia no está, te agotás la conciencia baja las defensas y podés entrar en profundidad. Qué interesante. Qué interesante. Bueno, te quiero hacer esta pregunta. Vos sabés que a mí me pasa muchísimo, y me pasa en particular, me ha pasado mucho en pacientes de hospital que vienen al consultorio, pero que son pacientes que pasaron de un psiquiatra, otro psiquiatra, otro psiquiatra. No tanto los pacientes que vengo atendiendo yo, porque los pacientes que yo atiendo los suelo presionar como para que movilicen, los suelo mandar a hacer actividad física, pero me ha pasado muchos pacientes que vienen medicados de muchos años, vienen en posturas rígidas, ¿viste? Caminan así, se sientan así, se mueve todo el tronco se mueve. Y tienen, si querés, una posición viciada, quizás una cifosis, y entonces están con su cifosis y te hablan así desde la cifosis. Y a mí me dan ganas de levantarme, ir y empujarle la columna como para enderecerse, señora. Además me llama mucho la atención como quizás pueden sostener una entrevista quizás 40 minutos, 30 minutos, 15 o lo que sea en esa posición. Entonces me viene muchísimas veces el impulso de decirle, señora, vaya a moverse. Y en realidad lo hago, o señor, de alguna manera del estilo, bueno, a ver que empiece yoga. ¿Vos creés que ahí puede haber lugar para ese trabajo, el trabajo de la conciencia en el cuerpo? ¿Cómo lo ves? ¿Se puede ayudar a la gente a descongelar un cuerpo o a llevar la conciencia a esa zona que no se mueve? Sí, ¿Puede ayudar eso? ¿Qué decís? sí, lo creo, sin duda. Desde el vamos, el movilizar el cuerpo, hablando anatómica y físicamente, siempre va a ayudar a corregir este tipo de cosas, posturas, rigidez, no sé, como que el cuerpo se mueva en bloque, que no sea de disociación de articulaciones. Eso desde el vamos, siempre, una actividad física va a ayudar en eso. Además, este tipo de terapias creo que lo que hacen es como ir un poquito más íntimo, ¿no? Como, bueno, no solo es la superficie lo que estoy trabajando, no solo es la postura, sino también descubrir por qué tenía toda esa carga en los hombros, ¿no? Como analizar un poco, digo. Claro. Desde luego siempre en las terapias se dice que las curvaturas en las espaldas es por la protección de la zona del corazón, ¿no? Como esta situación de exponerse, de estar vulnerables, para algunas personas es muy difícil. Entonces tienen toda esta zona protegiendo el corazón, digamos, por así decirlo. No sé si contesté lo que me preguntaste, pero sí, creo firmemente que mover el cuerpo siempre es esto que hablamos del principio, es un espacio que no está explorado para la medicina, ¿no? Como primero se habla, o por lo menos a mí me ha pasado muchas veces, primero yo llego, cuento mis síntomas, me dicen qué puede ser, y no sé, o me dicen qué tengo que tomar para que se me vayan esos síntomas, pero en sí todo está acá, ¿no? Yo te estoy diciendo cuáles son los síntomas, no te estoy mostrando qué me pasa en el cuerpo cuando tengo este síntoma, en dónde repercute. A ver si vos estás de acuerdo, Marcelo. Nosotros siempre hacemos énfasis, siempre en nuestras conversaciones, sobre el tiempo de atención al paciente. Porque es como más o menos vos dijiste que cuando uno va a la consulta, uno recibe una medicación y nada más, y no recibe ni una aproximación empática a lo que le está sucediendo a la persona, ¿no? Que nosotros tratamos de ir por otro lado. Así que en ese marco, digamos, esta terapia, ¿cómo ves que ayuda a la gente? ¿Cómo notás vos, o qué es lo que sentís con este tipo de terapia? Y si te prestan el tiempo suficiente, los que hacen esta terapia, digamos, para solucionar los temas del paciente, ¿no?
Bueno, en cuanto al tiempo, sí, digo, es el tiempo de terapia y digo, el tiempo de una sesión, normalmente son como 45 minutos, una hora. Para mí, lo importante de este tipo de sesiones es que vos le estás dando de 45 minutos, 30 minutos a no verbalizar, o sea, vos no hacer, vos no poder decidir qué vas a decir, qué vas a contar, sino ni bien llegás a la sesión, empezás a hacer los ejercicios, ¿no? Como puede haber una mini introducción donde vos le decís, no, esta semana estuve más cansada, tengo algún problema en el trabajo, lo que sea, pero enseguida se aborda el cuerpo. Y entonces, bueno, como pasa igual en un montón de terapias, pensás que vas a trabajar una cosa y terminás trabajando totalmente otra cosa. Pero sí, en ese sentido, y más para lo que yo me dedico, me parece que de vos ir a hacer terapia y prestarle atención 30 minutos solamente a tu cuerpo y a lo que tu cuerpo quiere decir, no verbalizar. Creo que mi cuerpo está queriendo decir, no, lo que está diciendo tu cuerpo. Mi cuerpo está diciendo que la traba está en las piernas, o que la emoción que estoy sintiendo me está desbordando o no me deja respirar. Muchas veces pasa en las sesiones que te hacen ejercicios de respiración profunda. ¿Qué es esto? Que la respiración llegue a tu peso pélvico, ¿no? Entonces ahí te das cuenta que generalmente la gente respira solo con el pecho, ¿no? Como que solo se corta a la mitad del cuerpo la respiración. Entonces quizás te llevas un rato largo en ejercicios de eso, de estar respirando y tener la conciencia de cómo está conectado, por ejemplo, lo que hablábamos, la sexualidad con el corazón, con la cabeza. No sé, me parece que desde ese lado, sí, es totalmente diferente abordar el cuerpo en la sesión 30 minutos a que te sientes, en 15 minutos te resuelva más o menos y ya pase otro, y así, como pasa a veces en la medicina. Yo pensaba también, muy interesante, pensaba también, además del tiempo en sí mismo, la calidad atencional. Porque yo, del relato que vos hacés, la calidad de atención que tenés en el vínculo con el terapeuta, con el paciente, parece que es distinto. O sea, se juega todo en la atención. O sea, hay como una especie de atención compartida, porque por lo que entiendo, o de alguna manera el terapeuta ayuda al paciente a fortalecer su capacidad atencional. O sea, no solo es el tiempo, es la intensidad y la calidad de la atención. Sí. Esa impresión me da. Parece que hay algo en la calidad de la atención interesante, diferente, que es todo lo contrario a la medicina en su peor versión, escuchando al paciente y queriendo que el paciente se vaya. Esto que te cuentan tus compañeros de hospital, que no me bancaba más al paciente. O sea, si querés, es la versión muy superadora, es toda la atención puesta ahí y ayudando al paciente a fortalecer la atención. Bueno, eso. Sí, además de la calidad del tiempo, tal cual. Fortalecer también esta relación de que estás yendo a un espacio donde te vas a volver totalmente vulnerable, ¿no? Como donde vas a exponer lo que sabes y lo que no tenés idea que existe adentro tuyo. Entonces, sí, claro, la importancia de esta calidad del tiempo, tal cual. A ver, Luz, decime si me equivoco. Vos sabés que yo, un poco descontextuado del tema médico, pero yo hice clases de actuación y nosotros hacíamos ejercicios parecidos como de respiración antes y después, como para aprender a respirar y a tomarse el tiempo, a relajarse. ¿Vos este tipo de terapia con el arte funciona también? Lo que decía con relación al arte, sí, creo que siendo el cuerpo protagonista siempre va a estar el arte incluido, digo, en artes dramáticas o en la danza o en artes plásticas, inclusive, ¿no? Lo kinético está ahí todo el tiempo. Y la relación de que respires antes y después, para mí tiene que ver con una pérdida del control, ¿no? Con que seas consciente de tu cuerpo, pero también perder el control. En todas las artes necesitas perder un poco el control para poder ejercer, ¿no? Como, más allá de que no sea totalmente una improvisación, para que fluya un poco, digamos, el arte, necesitas perder el control, entonces eso hace la respiración. Sí, sí. A nosotros nos hacían respirar, por ejemplo, apagaban las luces y ponían música. Y después
de eso, después de un rato, te hacían actuar. Y en varios talleres, no solamente en uno, yo hice un par. Me echaron de todo. No, mentira. Me gusta la actuación, me gusta escribir, entonces siempre me gustó, digamos, todo. Tuve curiosidad por el ambiente artístico. Entonces pensé, ¿cómo se parece? Cuando leí sobre tu terapia, digo, ¿cómo se parece a los ejercicios que nos hacían hacer para actuar? Antes de actuar y después. Así que está bueno eso, lo que me contestaste, ¿no? Me gusta... Sí, perdón. No, dale, dale. La bioenergética tiene 3 pilares básicos de una sesión. Uno es el enraizamiento, todo trabaja, porque este Lowen era discípulo de Reich. Entonces Reich trabajó mucho la parte de la sexualidad y toda su terapia era como el diván, pero con el cuerpo. Entonces lo que hizo Lowen es poner un poco a los pacientes de pie. Entonces ahí entra la parte del enraizamiento, que los pacientes puedan sentir su realidad, más allá de entrar en una inconsciencia del cuerpo, estar en la realidad, ¿no? El enraizamiento, la vibración, que es esta cuestión de que los músculos empiecen a vibrar para mover la energía que está atascada, y ahí pueda aflorar las emociones que están en la inconsciencia, y la respiración. Como esos son los 3 pilares de la bioenergética, de una sesión de bioenergética. Perfecto. La otra vez estábamos hablando, pero lo tocamos medio de costado. ¿Qué pasa con el tema de la sexualidad y de la bioenergética? ¿Cuál es, digamos, el contacto de las emociones con el cuerpo? ¿Cómo se transmite? Y cómo se está en un buen estado de salud. Y en eso, ¿qué tiene que ver la relación de la sexualidad con el cuerpo y con la mente, ¿no? Estamos Debe complicar. Ávidos de escuchar. Te digo, no creo que por lo menos en la facultad no tenemos mucha formación en eso. Si te digo lo que sabemos es mínimo. Sí, ¿no? De la sexualidad. Así que dale, porque estamos ávidos para escucharte. Bueno, qué nervios. Bueno, en cuanto a lo que venimos hablando de las tensiones musculares por medio de trabas emocionales o represiones, digo, si lo hablamos en una parte física, es lógico que si nuestro cuerpo está tenso, y sobre todo la parte de nuestras lumbares, pelvis, piernas, el momento de la sexualidad, justo este libro igual habla de la parte del acto sexual, no de la sexualidad como una intimidad propia, ¿no? Del acto sexual. Entonces dice como, lógicamente, si toda esta parte está tensa, muscularmente, en ese momento no va a poder existir una descarga. Él puntualmente dice así, existe generalmente una descarga genital, más no una descarga emocional en el acto sexual, porque no está integrado todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque las tensiones en la parte de la pelvis, las tensiones musculares que se alojaron, las tensiones emocionales que se alojaron, hacen que se corte de alguna forma esta descarga emocional. Entonces no llega a intervenir, por ejemplo, la parte del corazón, no llega a intervenir la parte de los hombros, la parte de nuestra espalda, o sea, no llega a intervenir nuestro ser como algo completo. Solo hay una descarga genital, solo hay una satisfacción física. Después obviamente lo relaciona con el corazón, digo, como con la parte del amor, ¿no? La parte sentimental de la relación sexual, diciendo que una apertura del corazón, una apertura al amor, es poder perder el control también en ese acto sexual, ¿no? Conectando el corazón uno pierde un poco el control, y a la vez conectándolo con esta respiración que hablábamos hace un rato, de una respiración completa. Da un ejercicio muy claro que es que si nosotros observamos nuestra respiración, naturalmente nuestra pelvis en la inhalación hace una anteroversión, ¿no? O sea, se va ligeramente hacia atrás en nuestra inhalación, y en nuestra exhalación ligeramente una retroversión. Si lo hacemos conscientemente, esto sucede milimétricamente, muy íntimamente. Si nosotros esto lo exageramos, es naturalmente un movimiento sexual, ¿no? Es el movimiento de la cadera en el acto
sexual. Entonces dice, si nosotros en ese momento podríamos conectar este acto con nuestra respiración completa, que incluye nuestra parte del tórax con nuestra cadera, es una descarga totalmente emocional y está abismalmente lejos de ser una descarga sexual únicamente. Claro, genital solamente. Genital, Wow. ahí está. Bueno. Wow. Wow. Sí, eso uno no es consciente con la formación que nos da. Me hacía acordar un poco lo que decías, a sexo con amor y sexo sin amor, pero es mucho más profundo, o sea, tiene mucho más capas, como lo que acabas de decir. Sí. O sexo integrando todo el organismo, toda la conciencia, o sexo desintegrado, sí. solo lo genital y nada más. Claro. Vos sabés que uno de los cuadros más difíciles de tratar y dar soluciones, con los que yo me he encontrado muchísimo, pero muchísimo, es la anorgasmia, más en las mujeres. Los hombres también tenemos nuestras cosas, pero es algo sumamente difícil de tratar. Y me ha tocado tener pacientes de muchos años de no conseguir el orgasmo, aunque quizás por ahí sí pueden tener cierto encender sexual y sí cierto placer, incluso disfrutar del encuentro sexual, no padecerlo. Pero sin llegar al orgasmo, con esa descarga de energía y cuestión particular que tiene, y si querés hasta de renovación, no sé si vas a estar de acuerdo conmigo en eso. Así que estaba pensando si puede ser que haya trabas musculares, trabas, no sé, ligamentarias, no sé, en algún nivel del cuerpo. ¿Cómo lo ves? ¿Puede ser? ¿Se puede trabajar desde el cuerpo? Sí, creo, o sea, por ejemplo, puntualmente las trabas que existen en la pelvis, en las piernas, este autor, Lowell, las relaciona con no haber podido descargar una cólera, un enojo a tiempo, ¿no? Como no haber podido dar una patada a tiempo. Entonces existen distintos ejercicios que hacen que uno, literalmente descargue la tensión muscular, pateando, Claro. así como los ejercicios de golpear el almohadón descargan la tensión que existe en los brazos, patear cosas ayuda a descargar la tensión que existe en las piernas. Acá también relaciona mucho esta cuestión de se tiene placer en el acto sexual pero no se llega al orgasmo. Lo relaciona mucho con esta idea de que en el acto sexual tenemos la cercanía de alguien y el acompañamiento de alguien y la protección de alguien, o estamos protegiendo a alguien. Entonces ahí ya se meten un poco más los traumas, bueno, ustedes saben más que yo, ¿no? Pero los traumas de cuestiones infantiles o cosas que arrastramos, pero no se está haciendo consciente de que en el acto sexual hay una descarga emocional y hay una presencia de todo el cuerpo, como decíamos recién, ¿no? Otra vez la conciencia en el cuerpo del otro, ¿no? Sí. Conciencia, Sí. conciencia del estado emocional del otro, del cuerpo. Una pregunta a cualquiera de los dos, ¿no? Cuando uno tiene, por ejemplo, si hay anorgasmia en la mujer, está totalmente, permanentemente pensando, digamos, en la sexualidad, en el orgasmo, como meta el orgasmo. Es lo mismo que el hombre, como pasa en los hombres que por ahí tienen eyaculación precoz o impotencia, están permanentemente pensando en eso. Y eso Sí. lleva a un círculo vicioso que empeora por pensar en la Total. sexualidad como una cuestión de tengo que tener un orgasmo o no sirvo. O tengo que demostrar. Sí. Claro. Porque ¿cómo lo sacás cómo sale una persona de ese círculo vicioso de que una Esa es vez la no pudo pregunta. y la siguiente vez no pudo y entonces ya la siguiente va tan condicionado, tan tenso, tan asustado al siguiente intento que tampoco va a poder y tenés que ir a romper un círculo vicioso? ¿Cómo salimos de ahí, Luz? Ayuda. No, y además trabajar con esa frustración, ¿no? Constante de no puedo en esto y no voy a poder en un montón de cosas, porque obviamente en los hombres toca la virilidad, que es lo que los construye un poco, ¿no? Como... Sí, también, a ver, como todo tratamiento, esto requiere un proceso muy minucioso, entonces
Digo, justo, si caes en esto de no estoy pudiendo eyacular, y quizás aunque hagas cualquier proceso de terapia va a pasar un largo tiempo hasta que eso se logre. Entonces, como entenderlo desde otro lado, el cuerpo no está eyaculando no porque vos no seas capaz de hacerlo, sino porque la traba viene en otro lado. O sea, no tiene nada que ver ni siquiera quizás con la sexualidad. Exactamente. Yo creo, corríjame si me equivoco, pero si al paciente le abrís la mente describiendo la sexualidad como un proceso de acompañamiento y que el fin no es el orgasmo, quizás le quites las inhibiciones y llegue al orgasmo, o no se sienta tan tensionado, al igual que como los hombres con eyaculación precoz, cuestiones así, o también con anorgasmia. ¿Puede ser? Mientras más te obsesionás con algo, peor es. Totalmente. Al contrario, hay que abrir el juego. Cuando abrís el juego, se disuelve en el juego total y ahí viene la solución. Comparto. Y esto mismo, ¿hay una conexión entre la sexualidad y el corazón? O sea, es esto. Es corporal, es físico, es emocional. Él lo explica, él dice en el libro que obviamente hay una conexión sanguínea, ¿no? Como estamos teniendo, Claro, a cabo el acto sexual porque el corazón está bombeando la sangre, eso va a pasar siempre. Entonces, desde el lado automático, digamos, esa conexión existe. ¿Cómo llevas esa conexión a la conciencia, ¿no? ¿Cómo llevas esa conexión a que todo un ser completo está teniendo ese acto sexual? Y bueno, y da estos ejercicios, por ejemplo, de la respiración, que conecte, de tratar o de hacer ejercicios para que los músculos estén lo más vulnerables posible, ¿no? Como, no sé, tener un buen movimiento articular en los hombros, en la caja torácica, en la pelvis. Digo, más allá de que uno mueva para encontrar emociones o para encontrar la inconsciencia, simplemente, obviamente, un cuerpo que está más movible o que tiene mayor movilidad, es más fácil que se encuentre esa conexión del cuerpo y la sexualidad. claro. Del corazón y la sexualidad. ¿Puede tener que ver con la flexibilidad mental, la flexibilidad del cuerpo? ¿Lo pensás así? Sí. Yo no sé si es un prejuicio mío o es una observación, no me queda claro, pero muchas veces eso, las personas rígidas las veo muy rígidas. Sí, es que es esto un poco de lo que hablábamos, ¿no? Una Sí, persona que tiene sus hombros acá sostenido y es una persona que se está tratando de sostener él porque no confía en que si se relaja el cuerpo lo va a sostener, la tierra lo va a sostener, sus pies, sus piernas. Entonces, sí hay un trabajo mental que indudablemente repercute en el cuerpo y hay un trabajo en el cuerpo que indudablemente repercute en lo que pensamos de nosotros mismos o de los demás. Luz, por ejemplo, una persona que tiene diabetes, suponete, no sé, o alguna de estas enfermedades, o hipotiroidismo, o hipertensión, ¿se puede abordar? ¿Se puede ayudar? ¿Qué Yo decís? creo que, por ejemplo, no sé, en mi opinión también tiene que ver, por ejemplo, si creemos en las situaciones de ruedas energéticas en el cuerpo, como es los chakras conocidos, pero tenemos infinidad en todo el cuerpo, cada una de estas ruedas de energía corresponden a, por ejemplo, a glándulas, a órganos, o están realmente ligados a eso. Entonces, un trabajo en donde vos movés la energía en el cuerpo, indudablemente va a repercutir bueno, en el caso de o hipertiroidismo, tiroides o en la glándula timo, creo que el trabajo con las energías o sea, me parece que aborda más ese tema. Claro. Sí, sí, yo como clínico lo veo también como complemento, sin Como dejar complemento. de hacer el tratamiento si una persona tiene hipotiroidismo, no negarle obviamente la hormona tiroidea, pero mientras la persona esté
sana mentalmente, más sana, más distendida, más relajada, va a estar mucho mejor. Y uno lo ve con los diabéticos, los que tienen dolor crónico, los que tienen cáncer, en infinidad de enfermedades. Siempre lo emocional está ahí. La otra vez entrevistamos a una persona que, bueno, con una experiencia que tuvo con el lupus también, después de traumas emocionales muy fuertes, enfermedades autoinmunes y demás. Por eso este tipo de terapia está muy buena, porque se plantea desde otro ángulo y es un gran complemento. Muchas veces puede llegar de la curación a la sanación, que es la idea que planteamos nosotros en una de nuestras primeras charlas, ¿no? Sí, me gusta mucho pensar así el cuerpo, ¿eh? El cuerpo, que uno conscientemente dialogue con su cuerpo, lo vaya conociendo, profundice, encuentre información en su cuerpo, no solo información, sino vivencias, le preste atención, digamos, dialogar con el cuerpo, escucharlo, me parece sumamente interesante, que no es algo a lo que estamos acostumbrados a pensar cuando hacemos medicina, no pensamos así, el cuerpo. El cuerpo funciona solo, es una máquina que funciona sola. Me parece un abordaje muy interesante. Y, Sí, digamos, y hacerlo en uno, no con los pacientes. Lo podés hacer con los pacientes y lo haces en vos. claro. Sí, sí, y más, y sin irnos tan lejos como esto de la medicina no lo está abordando, no le presta atención, es cómo le prestamos atención a nosotros, esto que decíamos al principio de la sesión. Si cuando estamos expresando con palabras decimos que nuestra emoción sucedió en el cuerpo, ¿no? Como algo que te dio miedo, uy, se me frunció todo, o sea, literalmente decimos se me Claro, frunció todo. O esto, me tuve que morder la lengua, tuve que apretar los dientes para no decirle, porque lo más, no sé, como, o el vacío en el pecho. Digo, más allá de que la medicina no le presta atención, es cada uno esto, prestar atención a lo que nosotros estamos verbalizando, no es irnos muy lejos. Estamos diciendo que nuestro cuerpo reaccionó a esa emoción, entonces indudablemente va a tener una respuesta el cuerpo. Sí, yo creo que el cuerpo aloja muchas respuestas y que nos faltan muchos saberes para poder entenderlo. Sí, sin duda. en ese camino vamos. Mm. Bueno, interesantísimo. En cualquier momento te vamos a pedir otra entrevista. Bien. Después tenemos que hablar eso de los chakras, todo eso que yo no Dale, conozco y está dale. interesante. Un placer. Igual, Muchísimas gracias. gracias a ustedes, la verdad, muy interesante. Vale, Gracias. hasta luego.